a la clase. Lucas 5, versículos 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Es un pasaje, creo yo, bastante conocido. Aconteció, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias, hermano. Lo primero que nos llama la atención aquí es ver la cantidad tan grande de personas que se reunían con el Señor Jesús. ¿De acuerdo? No sé de dónde sacaban el tiempo, no sé qué día era de la semana, pero el caso es que se reunían allí. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Encontraban tiempo para escuchar la palabra de Dios, como dice ahí, de parte del Señor Jesús. También debemos entender que los milagros y señales que el Señor hacía, pues eran bastante llamativos. ¿A quién no le gustaría ver, verdad? Que nos dijeran: pues va a venir fulano de tal, no sé, no puedo hacer comparaciones, pero iba a hacer unos milagros y tú ya has oído, entonces tú dices: perdone jefe, que me ausento un par de horas, ¿vale? Luego ya las recuperaré. Y te vas. Y quieres estar allí a ver qué hace o qué no hace. Y también para escuchar. Ahora, es verdad que todos no tenían un interés genuino, un interés correcto. El Evangelio no ha sido nunca, ha sido llamativo, ha llamado la atención de mucha gente, sigue haciéndolo. Todavía vemos iglesias de, como he dicho antes, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 personas. No sé si llamarlo iglesias, pero así le llaman. Pero no creo que haya mucha genuidad en esas visitas a esas iglesias. Como comentario paralelo, y no critico a nadie, pero como comentario paralelo pienso que es mejor tener 10 iglesias de 100 personas que no una iglesia de 1.000 personas. Porque el pastor apenas conoce a nadie. Apenas tiene tiempo de aconsejar a nadie. Si le aconseja sin saber mucho de esa persona, porque no la conoce. Falta la relación. Es bueno, la relación que tenemos entre nosotros es buenísima. Claro, aprovechamos que somos una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero si fuera un poco más grande, a lo mejor yo abarcaría un poco más también. Pero si me pones una iglesia de 1.000 personas, a mí no me va a dar tiempo de conocer a la gente. ¿Estamos de acuerdo? No hay el trato que debería haber entre un pastor y la congregación. Pero es verdad que cuando hay multitud, dice que gente llama a gente. ¿Es verdad o no? Igual que dicen de dinero, dinero llama a dinero, gente llama a gente. Si hay gente, más gente va. Bueno, es un hecho
experimental, así que lo sabemos que ocurre. Pero quizá pensando en estas cosas, Constantino, primero el Grande, por el año 315-13, con el edicto de Milán, bueno, perdonad, en estos vasos así, no sé por dónde se tiene que beber, por el lado bajo o por el lado alto. Bien, como digo, Constantino I el Grande, en el año 313, hizo un edicto. Él había tenido una batalla, y antes de la batalla, él vio un signo en el cielo que decía, vio él, visión de Dios o visión imaginaria, pero vio que decía, en este signo vence, y había una cruz. Entonces, ¿qué hizo? Pintó cruces en todas las corazas de todo su ejército y ganó la victoria, o sea, la batalla. Entonces él dijo, pues esto resulta, esto funciona. Yo no sé, sería por superstición o sería que él creyó que eso venía de Dios, no lo sé, porque él siguió siendo un idólatra, no se convirtió, a pesar de que la Iglesia Católica le tiene por santo. Pero quizá pensando en todo eso, Constantino cristianizó su imperio. Dijo, en vez de perseguirle, lo que vamos a hacer es que todo el mundo que quiera pueda practicar la religión cristiana. Y lo que no se dio cuenta es que eso iba a provocar la secularización del cristianismo. Un cristianismo secularizado. Ahora, el Señor de todas formas nunca rehusó predicar, aunque él sabía lo que había en los corazones de la gente, de esa multitud. Nunca rehusó predicar. Esta situación se presenta en Galilea, en el mar de Genesaret, se nos dice ahí, que también fue llamado mar de Galilea, o mar de Tiberias, o mar de Kineret, Tiberíades y Kineret. Allí habían dos barcas, una de Pedro, y el Señor se sube a ella y le dice, apártate un poco de la orilla. Y ahí empezó a enseñar a toda esa gran multitud que había a su alrededor. Es curioso que antiguamente, al menos llama la atención, el que enseñaba estaba sentado. Ahora normalmente los que hablamos estamos de pie. Voy a tener que poner en práctica eso yo dentro de poco. Pero los que enseñaban estaban sentados y los demás alrededor para escuchar. Ahora, cuando hubo acabado el mensaje, estoy tratando de ver el cuadro de la situación, entonces el Señor le dice a Pedro, boga, rema, bogar es remar, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y ahí encontramos al gran Pedro. ¿Te imaginas lo que debería estar pensando Pedro? Jesús no sabe de pesca. Él no entiende. Entonces le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Y ahora tú nos dices, ahora ya por la mañana, que echemos las redes. ¿Qué sabrá él? Pensaría, ¿qué sabrá él de pesca? Sin embargo, Pedro hizo algo importante que nos debe enseñar. Nos debe enseñar a nosotros. Versículo 5, la segunda parte dice, mas en tu palabra echaré la red. Porque tú lo dices, voy a obedecer lo que me has dicho. No quiero ser desobediente, pero, bueno, echo la red. Ahora, esta lección para nosotros es que cuando no tengamos plena confianza en lo que Dios nos dice, aún así tendríamos que hacerlo. ¿Sí o no? Es una pequeña, gran lección que podemos tener, que encontramos aquí.
El Señor le dice que lo haga y Él lo hace. Y debemos hacerlo. En tu palabra echaré la red. Puede que estemos algunas veces desanimados. Puede que no veamos muchos resultados. No estamos, digo yo, no estamos en tiempo de pesca, hablando en el sentido espiritual. Pero tenemos que decir, pero Señor, en tu palabra echaré la red. No creo que hayan peces, pero en tu palabra la voy a tirar. Voy a hacerte caso solo porque tú lo dices. ¿No sería esa una buena actitud para nosotros? El Señor nos dice que vayamos a predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ese id, algunos lo quieren traducir como una idea de mientras vais. Me gusta esa idea, mientras vais. Mientras vais al mercado, a la panadería, a la carne, a la carnicería. Mientras vais al colegio, cuando salís del colegio, cuando estáis en el colegio. Cuando vais para allá y para acá. Cada vez que tengáis, aunque sea una poquísima ocasión, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si nos acordáramos de, no creo que me va a escuchar, pero en tu palabra echaré la red, ¿nos ayudaría eso? A dar testimonio cuando pensamos incluso que no va a haber resultado. Eso es una lección sencilla, pero importante que podemos encontrar aquí. Más en tu palabra echaré la red. Nosotros debemos decir, Señor, no creo que va a pasar nada. Hemos trabajado toda la noche, hemos repartido muchos tratados, hemos hablado con mucha gente y no pasa nada, pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Es una buena actitud, ¿verdad? Este pasaje demuestra que el éxito depende de quién, de nosotros o del Señor. Ellos habían estado trabajando toda la noche. El Señor nos les dijo que fueran. Ellos fueron porque tenían esa costumbre y esa necesidad. Y fueron a pescar. Pero no ocurrió nada. Sin embargo, cuando el Señor les dice que lo hagan, dice Pedro, bueno, pues porque tú lo dices. No tengo ninguna confianza en que vamos a encontrar peces. Porque si cuando es el momento y la ocasión no hemos encontrado, mucho menos va a ser ahora. Pero, para hacerte caso, lo voy a hacer. No creo que vamos a pescar nada, pero lo haré porque tú lo dices. Y hay una frase aquí. La obediencia es mejor que los sacrificios. Esto está en la Biblia. Y yo añado, y que los éxitos. La obediencia es mejor que los sacrificios y que los éxitos. ¿Os acordáis del caso de Noé? ¿Cuánto tiempo estuvo predicando? 120 años. 120 años. ¿Y cuántos vinieron al arca? ¿Cuántos se arrepintieron y dijeron, es verdad, Dios nos va a castigar porque somos así, tal y cual, y para aquí y para allá? ¿Se arrepintió alguno? No. 120 años predicando. Eso es más de toda una noche, ¿no? Son muchas noches. Y no consiguió ni un pez, espiritualmente hablando. Solamente su familia, 8. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8. Ahí entraron, fueron los únicos. Los demás se rieron de él. Pero ¿sabes a quién llamó Dios pregonero de justicia? A Noé. En su palabra. Pregonero de justicia. ¿Estaba mirando el Señor el éxito? No. ¿Le dio éxito el Señor? ¿Cuántos se salvaron? 8. Entre multitudes, 8.
Su familia fueron salvos. Pregonero de justicia. ¿Por qué? ¿Porque había tenido mucho éxito y miles de personas se habían salvado? No, porque fue obediente. Porque fue perseverante. Porque estuvo 120 años predicando. La obediencia es mejor que los sacrificios y que los éxitos. En 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor manda a predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado? Es que ahora no me va a escuchar porque se está yendo a comer y luego tiene que volver a trabajar y no es tiempo. Por ejemplo, ahora no parece que sea un buen momento. Y hemos dejado pasar algunas oportunidades. Yo soy culpable de eso. Y me imagino que la mayoría, si no todos. ¿Sí o no? No es el momento. Ahora no me va a escuchar, no estará pendiente. Puede que lo que estábamos mirando es más el éxito que la obediencia. ¿Me explico? Si no hay éxito, ¿para qué le voy a predicar? Si yo creo que no va a haber respuesta, ¿para qué voy a emplear el tiempo predicándole? ¿Podría haber dicho lo mismo Pedro? Si no hay peces, ¿para qué voy a echar la red? Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, a tiempo y fuera de tiempo. Predica, exhorta. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. ¿Qué sabemos nosotros cuándo y cómo va a obrar Dios? ¿Sabemos? No lo sabemos. Puede que aquella ocasión en que hemos dicho no voy a echar la red sea cuando debiéramos haberla echado y a lo mejor aquella persona hubiese podido ser salvo. A lo mejor no ese día, podría ser que ese día también, pero si no cualquier otro día. Hubiese sido la primera semilla, pero Dios puede poner esa semilla en el buen corazón, en la buena tierra, ¿verdad? Pero perdimos la ocasión, no echamos la red. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que el Espíritu Santo va a obrar? ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos. Actuamos por lo que vemos. Actuamos por lo que nos rodea. Y las sensaciones que tenemos, pero no por obediencia. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Seguimos con el pasaje. El versículo 6 nos dice, y su red se rompía. ¿Te imaginas la cara de Pedro? Yo no sé, si no a lo mejor sería peor que la mía, porque yo no estoy viendo ese milagro. Pero se le caería la cara así. ¿Qué es esto? Toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada. Y ahora que ya parece que no es el mejor tiempo, la red se me va a romper de tanto pez que ha cogido. Y la red se rompía. ¿Sabéis? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué se rompía la red? Si no me la das fuerte, además con la boca tapada, no. Mira, eres el único que la tiene tapada. No, hay alguien más ahí. Porque dijo que echara las redes. Porque dijo que echara las redes. Bueno, pero evidentemente era por eso. Pero ¿por qué echó la red y no las redes? No creyó. Porque no creyó. Por falta de fe. ¿Por qué? Porque él decía, con una me va a bastar y me va a sobrar. Si algún pez despistado se mete en la red, pues a lo mejor. Pero más allá de eso, ¿verdad? No tuvo fe. El Señor le había dicho, echad vuestras redes, en plural. Y él dice, bueno, porque tú lo dices, echaré la red, en singular. Una. Si no hay peces, si no es el momento, si no es la ocasión para decirle nada a esta persona,
a este compañero de trabajo, a este compañero de estudios, compañera. ¿Para qué lo voy a hacer? Si nos acordamos, si el Señor lo pone en nuestro corazón, cuando venga el momento y digas, echa por lo menos una red. Echa por lo menos una red. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando a ti te parezca que es el momento y cuando te parezca que no lo es, también. Porque ¿qué sabes tú cómo está el corazón de esa persona? ¿Qué sabes tú o yo? ¿Qué sabemos de cómo está de receptivo? A pesar de que pueda ser aparentemente muy duro, muy reacio a lo que él llamaría religión. Pero tú no sabes lo que el Señor es capaz de hacer con lo que tú le digas. Puede ser que después de que lo hayas intentado, vuelvas como Noé. No había nada. Noé, en el sentido que estamos hablando, recogió la red y no había nada. No había peces. Bien, confórmate con una cosa, has obedecido al Señor. ¿Sí o no? ¿No es un buen punto? No hay resultado, el Señor no ha querido, por la razón que sea, no me ha usado, pero yo he querido ser obediente al Señor. Él fue obediente, diríamos, a medias, porque el Señor dijo redes y él dijo echaré la red. Pero nuestros razonamientos a veces nos evitan tener fruto. No es el momento, digo, no es la ocasión, no me va a escuchar, está pendiente de otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros hacemos la composición del lugar y decimos, no, ahora no es la ocasión. Pues acordaos como si Pablo nos dijera a cada uno de nosotros, predica la palabra. Insiste, en el tiempo y fuera de tiempo. Cada vez que haya ocasión, aprovéchala. Como digo, Pedro lo hizo como a medias. Obedeció a medias. Y la obediencia a medias no es lo mismo que la obediencia completa. Pero bueno, por lo menos intentó obedecer. Compaginó sus razonamientos con querer obedecerle. Pero aún así no está perfecto eso. ¿Cuántas veces necesitamos ver para creer? ¿Cuántas veces necesitamos ver para creer? Le pasó eso también a Tomás. ¿Os acordáis del caso de Tomás? ¿Qué le pasó a Tomás? El domingo que había resucitado el Señor, se presentó después delante de sus discípulos, los apóstoles. Y habían 10. Yo no estaba allí para contarlos, pero es fácil contarlos. 10, Tomás que no estaba, 11, y Judas que se había ahorcado, 12. Eso es una cuenta fácil. Así que estaban los 10. Y luego cuando apareció Tomás, el Señor Jesús no estaba, y entonces le dijeron, hemos visto al Señor, se ha presentado aquí en medio, y hemos visto que realmente ha resucitado. Le hemos visto vivo. Y Tomás dice, bueno, un momento. Cuando yo vea los agujeros de sus manos y el costado que ahí le han metido la lanza y tal, entonces creeré. Y pasó una semana. Y al domingo siguiente el Señor hizo lo mismo. Estando todo cerrado, se presentó ahí en medio de ellos. Y le dijo, Tomás, ven. Mete tu dedo en mis llagas, mete tu mano en mi costado. ¿Y qué hizo Tomás? No lo dice la Escritura, pero es fácil imaginarlo. Cayó de rodillas. ¿Y qué dijo? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Algo así como mi curios o curios mío, mi curios. Curios es Señor, la palabra Señor. Nuestro amado Salvador es el curios. Y él dijo, mi curios, mi theos.
o Theos mío y Curios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué entendió? ¿Cómo empezó a ver Tomás al Señor Jesús desde aquel momento? De una manera distinta. Es verdad, dijo que resucitaría y aquí está. He necesitado verlo, pero ahora no tengo más remedio que creerlo, porque además lo he visto. Señor mío y Dios mío. ¿Qué le pasó pues a Pedro? Nos dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro, ¿qué es lo que vio? Vio lo que el Señor era capaz de hacer en contra de sus razonamientos. ¿Cómo es posible si no habían peces por la noche? ¿Cómo los iba a ver por la mañana? Y mira tú que necesitaba ayuda para sacar la red. ¿Cómo puede ser? Él se dio cuenta de que aquel que tenía delante no era solamente el maestro o un maestro. Pedro vio una dimensión de Jesús que no conocía antes. Él le vio como el Señor. El Señor. No un Señor, como dicen los testigos, sino el Señor, el Dios con nosotros. El Señor. El Señor de todos, de cielo y tierra, el Curios. No solo era el maestro que les había llamado a seguirle, era mucho más que eso. Él habría creído, o hubiese creído quizás, que Jesús es el Señor si hubiesen echado las dos redes, tal como había dicho el Señor. ¿Cómo se hubiese quedado? ¿Qué hubiese pasado, imaginamos, si hubiese tirado las redes? ¿Es posible que se quedaron peces que no cabían ya en la red? Es posible que la otra red también se hubiese llenado. ¿Qué hubiese dicho entonces? ¿Qué diría ahora después de recoger esa red que casi se rompe y tiene que pedir que le ayuden a Jacobo y Juan, Santiago y Juan, para que le ayuden a sacar la red? Porque si no se le acababa de romper. Si hubiese sido obediente, hubiésemos tenido el doble de peces. Pedro comprobó un poco más sobre quién era el Señor Jesús. Cuando le llamamos a Él el Señor o el Señor Jesús, tenemos que estar pendientes de una cosa. El llamarle Señor Jesús significa que Él es el Señor Jesús, que se llama Jesús. Es el Señor que se llama Jesús. El Señor, el Curios. Hay muchos creyentes, hermanos y amigos, y creo que esto es un punto importante. Nos dice el pasaje que cayó de rodillas. Dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué pecador? Soy un desconfiado. Soy un incrédulo. Has dicho que tirar las redes y yo he tirado una por aquello de, bueno, porque tú lo dices, pues vale. Pero tú eres el Señor. ¿Y quién soy yo? ¿Y cómo se sentiría Pedro? Él era el Dios mismo que estaba entre ellos. Pedro comprendió un poco más sobre quién era el Señor Jesús, una dimensión un poco más amplia o mucho más amplia del concepto que él tenía de Jesús. Y creo que este es un punto, como he dicho, muy importante. Muchos creyentes, y no dudo de que muchos de ellos sean creyentes, la salvación no depende de eso, pero muchos le ven solamente como maestro. Muchos le ven solamente como un buen ejemplo.
Pedro habla de él como que nos dejó sus pisadas para que sigamos su ejemplo. Pero ¿es solo eso un ejemplo? Quizá le ven algunos como el enviado de Dios. Otros le ven como el amiguete, Jesucito. Alguien de mucha confianza. Yo tengo mucha confianza con el Señor. Uno como ellos, pero más bueno. Es uno como yo, pero es más bueno, eso sí. El querido Salvador y bonachón. Pero tú crees que todos estos que piensan esto, y a lo mejor hay otros aspectos que podríamos nombrar, pero todos estos que piensan estas cosas del Señor, ¿le están viendo como el Señor? No sé si entendéis la pregunta. No. Están viendo unos aspectos que quizás también el propio Pedro veía hasta ese momento. Pero Pedro se dio cuenta de que hay mucho más que eso y cayó de rodillas, no tuvo más remedio que caer. Yo no sé si las rodillas se le debilitaron y cayó de rodillas delante del Señor. Y le dice, apártate de mí, Señor. ¿Cuál es la palabra Señor? Curios. La palabra curios. Apártate de mí, curios, porque soy hombre pecador. Pedro, el del gran carácter impetuoso, a él le costó mucho comprender muchas cosas del Señor. ¿Os acordáis de aquella escena en la que el Señor viene andando y primero creen que es un fantasma? Luego dirán, no, pero es el Señor, sí. Y entonces Pedro dice, manda que yo también ande sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y anduvo sobre las aguas. Pero, leemos Mateo 14, 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, fijaos en el ver, pero al ver el fuerte tiempo tuvo miedo y comenzó a hundirse, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Dudaste? ¿De quién? De mí. Yo te dije, ven, y estabas andando, pero de pronto dejaste de mirarme a mí, de confiar en mí, y viste las circunstancias. ¿Aprendemos de eso? Las circunstancias, el ver las circunstancias, es la que nos dicen, no le voy a hablar a esta persona. El ver. Si tenemos los ojos puestos en el Señor, ese ver no será para nosotros. ¿Qué importa lo que yo vea? El Señor estará aquí. El Señor es el que me ha dicho, ven, en el caso de Pedro. No te he dicho que vengas. ¿Por qué empiezas a fijarte en las condiciones alrededor? Tú ven, yo te sostengo. ¿Por qué es que anduvo sobre las aguas? ¿Porque no pesaba? Pedro debía pesar, lo suyo, no sé cuánto, pero debió pesar. El agua no sostiene el peso, ¿sí o no? Pero andaba sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, le había dicho, ven. Y cuando Él dice, ven, y vamos, todo va bien. Hasta el momento en que ya empezamos a ver las circunstancias y dejamos de confiar en el que nos ha dicho, ven. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces es por eso que el Señor no nos permite ver donde quisiéramos o hasta donde quisiéramos. A veces no nos deja ver ni el próximo paso. ¿Estás de acuerdo? ¿Te has encontrado alguna vez así, en circunstancias? ¿Te has dado un paso pero no sabes cuál iba a ser el siguiente?
A veces he pensado en esta, no sé cómo llamarlo porque no es una anécdota, no ha ocurrido, pero me lo imagino así. Por la noche, en medio del campo, vas con un farolillo que solo alcanza el próximo paso. Más allá no sabes lo que hay. ¿Verdad? Pero el Señor te ha dicho que vayas por ahí. Y das el paso y bueno, alumbra un poquito más, otro paso más, ¿no? El farolillo. Y vas paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y cuando ya llega la mañana, te das la vuelta y ves que has pasado por el filo de un precipicio. Eso es como me lo imagino. Y la pregunta es, ¿hubiese pasado por ese lugar si yo hubiese sabido lo que había? No. Yo no me hubiese atrevido. Si me caigo, ahí se acaba Alejandro. Pero Dios no me permite, este es el ejemplo, pero Dios no te permite ver más allá para que no tengas miedo, para que puedas alcanzar el otro lado con el propósito que Dios tiene para ti. A veces Dios no nos permite por estas dos razones, porque nos daría miedo andar por donde Él nos lleva. Esa es una razón. La segunda razón, para que confiemos y realmente le reconozcamos quién es Él. Cuando llegamos a saber quién es Él realmente, no tenemos más remedio que humillarnos ante Él como hizo Pedro. Cuando vemos esa otra dimensión de quién es Cristo, de quién es el Señor, empezamos a actuar de otra forma. Empezamos a confiar más en Él. No le vemos con limitaciones. Es cuando vemos su grandeza, hermanos, que nos damos cuenta de nuestra pequeñez. ¿Qué le pasó a Tomás? Exactamente igual. Él no creía que había resucitado el Señor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Y cuando vio, no tuvo más remedio que decir, Señor mío y Dios mío. Mi curios y mi Dios. ¿Alguna vez te has visto pequeño delante del Señor? ¿Has visto su grandeza hasta algún punto que puedas tú o yo ver? ¿Te das cuenta lo grande que es Él? Por eso el título del mensaje es ¿cómo conoces tú a Cristo? Es por eso que yo creo que hay muchos creyentes que no tienen una dimensión, y a lo mejor a mí me falta todavía mucho por ver de Cristo. Y me quedarán posiblemente muchas veces en que tenga que decir, Señor mío y Dios mío. Pero es por eso que muchos creyentes usan esas músicas mundanas y esa forma de cultos que no se han visto nunca más que ahora, adaptados a lo que se hace en el mundo. Porque no le conocen, yo creo. Le conocen como Salvador. Él me ha salvado y no dudo de su salvación. Si alguien confiesa que Cristo es el Señor, si reconoce que ha sido pecador y Cristo le puede salvar, yo no tengo por qué decir que no es salvo, yo no lo sé. ¿De acuerdo? Pero pienso de verdad, seriamente, que si tuvieran otra dimensión acerca de Cristo, habría cosas que no harían. Estoy convencido. Pero ellos posiblemente le ven, como decíamos antes, como maestro, un buen ejemplo, alguien de mucha confianza, un colega, un amiguillo que siempre va conmigo. Pero es que es mucho más que eso el Señor. Es mucho más. Es por eso que muchos no consideran que los cultos deban ser de reverencia a nuestro Dios. ¿Cómo
¿Cómo celebrar cultos con danzas, con músicas mundanas? Y decir que es para la honra de Dios, para la honra del Señor. Yo me pregunto seriamente, ¿qué es lo que ven en Cristo? ¿Qué perspectiva tienen de Cristo? ¿Cómo le ven? ¿Cómo le conocen? Por eso hay muchos que hoy en día rechazan los principios de santidad y consagración. Porque todavía, creo yo, no le han visto al Señor en su santidad, en su poder, en su deidad, en su majestad. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor? Pedro experimentó un cambio aquel día y vio, como he dicho, otra perspectiva diferente de quién era aquel que estaba delante suyo. Y no tiene más remedio que decir, apártate de mí, Señor, curios, que soy hombre pecador. ¿Qué vio Pedro en aquel instante en el Señor Jesús? ¿Alguna vez, digo, te has sentido indigno? ¿Te has sentido sucio delante del Señor? Amén. Cuando Job estuvo en la presencia del Señor, ¿sabéis qué dijo? Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué vio? ¿Qué vio Job para poder hablar así? Moisés se descalzó. Es bien cierto que el Señor le dijo, quita tu calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¿El lugar que pisaba era santo? ¿Sí? Había rocas, ¿no? Y habría polvo y tierra. ¿Era santo? ¿Y hierbas? ¿Qué es lo que lo hacía santo aquel lugar? La presencia de Dios allí. Y se quitó los pies, el calzado de sus pies. Isaías, pobre, si no, ¿cómo hubiese caminado? Isaías, cuando vio la gloria de Dios y oyó a los serafines cantando, Santo, Santo, Santo. Él dijo, Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre indigno de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Tú crees que aquel día Isaías vio otra perspectiva del Señor? Amén. Ay de mí. Yo no creo que Isaías en ese momento era un hombre pecador, horriblemente pecador, que necesitaba salvación y arrepentimiento. No, era un siervo de Dios. Pero vio algo que no había visto nunca. Vio otra dimensión. El apóstol Pablo, él decía, escribiéndole a Timoteo en la primera epístola, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo se sentía Pablo en lo que él conocía al Señor? ¿Cómo se sentía el primero de los pecadores? El peor. El peor de... Ya quisiéramos ser un poco, siquiera un poco como Pablo, ¿no? Pero ¿cómo se sentía él comparado al Señor? Cuando pensaba en el Señor, ¿cómo se sentía? Él oró 3 veces para que el Señor le quitara ese aguijón que tenía en la carne. 3 veces. No creo que fueran 3 veces en el momento de comer. Pudieron ser 3 momentos de oración diferentes. Pero cuando el Señor responde, le dice, bástate mi gracia porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Dejó de orar. Dejó de orar. El aguijón siguió en la carne. Pero el Señor le ha dicho,
no lo voy a quitar. Y el que dijo, de acuerdo, lo que tú digas. ¿Así? Lo que tú digas. Yo soy el primero de los pecadores. Nuestros conceptos sobre nosotros mismos, hermanos, nos impiden muchas veces ver su santidad. ¿Estamos de acuerdo? Nos impiden ver su soberanía, su gracia, su poder, su majestad, su gloria. Y nos acercamos a Él sin demasiada reverencia, sin demasiado respeto, con una familiaridad que no debiera ser usual, pienso yo. Hasta el punto que uno lo tratan, algunos como si fuera el compañero, coleguilla del trabajo, ¿no? Tengo uno que me escucha, yo le explico mis cosas y él me escucha y tal, y el Señor también es uno como ese, ¿no? Aunque no se diga, a veces el concepto es ese. No podemos jamás perder de vista su superioridad. Él se hizo uno como nosotros, pero no es uno como nosotros. Él es nuestro amigo, es cierto, pero yo podría ser amigo del rey Felipe. Y siendo amigo, podría ir allí y decirle, ¡ay, ¿cómo estás, Felipe? ¿Cómo te van las cosas? Le pongo la mano en el hombro y caminemos un poco y me vas explicando cómo va el país, cómo te tratan. Y yo podría hablar con el rey así, por muy amigo que fuera. No. Merece mi honra y mi respeto. Quizá por eso, yo sé que es costumbre en algunos países, pero pienso que lo que es malo hay que quitarlo y ponerlo bueno. ¿Cómo puedo llamar yo al Señor Jesús Jesucito? ¿Jesucito? ¿Cómo? ¿Chucho? A eso le llamo yo a los perros. Es un chucho, un perro es un chucho. Él se llama Jesús. Y tenemos que darnos cuenta qué significa el nombre de Jesús. Otros llaman a Dios Diosito. ¿Sí? Sé que en algunos países se usa, pero creo que deberían considerarlo. Que llamen a su hijo Andresito, vaya ellos. Que le llaman Mateito, me parece estupendo. Que le llamen a Paulita, que me parece estupendo. Como ellos quieran, son sus hijos. A mí no me gusta, principalmente. Pero nadie tiene que hacer lo que a mí me guste. ¿De acuerdo? Pero eso sí lo digo. Yo creo que es una falta de respeto llamar a Jesús Jesucito. O a Dios llamarle Diosito. O Papito. Tenemos que aprender a considerar y tener respeto y reverencia por el Señor, por el Señor. Hay dos cosas básicas que nos impiden esa mejor percepción de quién es Dios. Una, nuestra carnalidad, el estar muy apegado a las cosas de este mundo. Nos quitan, nos impiden ver mejor, ver en otra perspectiva al Señor. Y la segunda, nuestro orgullo, nuestro propio alto concepto de nosotros mismos. Pensamos que somos algo. Y eso evita que podamos ver la gran diferencia que hay entre Él y nosotros. Hermanos, voy acabando. Necesitamos el colirio que el Señor está expresando en el capítulo 3 de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, que representa nuestra época. Tú dices que eres
rico y te has enriquecido y de nada tienes necesidad. Y yo también te digo que tú eres pobre, desventurado, ciego y desnudo. ¿Ciego? Sí. No me ves. No me ves con claridad. Hermanos, Cristo es Dios, el Señor, el Todopoderoso, el que hizo todas las cosas. Él es 3 veces santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él no es cualquiera. Él es el Señor. Él es el juez de vivos y muertos. No es cualquiera. Por lo cual, leemos en Filipenses, por lo cual, fijaos bien en esto porque digo enseguida acabo, pero por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, después de lo que hizo, que se explica allí en el capítulo 2, versículos antes. Por lo cual Dios, por lo que hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio? ¿Jesucito? ¿Qué nombre le dio? Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Antes de nacer, el Señor le dijo por Gabriel, llamarás su nombre Jesús. Y sigue, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como se dobló la de Pedro, como seguramente se dobló la de Tomás. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, o en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo será Él que aún los incrédulos se arrodillarán delante de Él cuando se pronuncie su nombre? En el nombre de Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, la imagen del Dios invisible, el Dios hecho visible. Oh, hermanos y amigos, cuánta falta nos hace verle como Pedro le vio. De tal manera que caigamos arrodillados diciéndole, no soy digno, Señor, de que estés conmigo, no soy digno de estar en tu presencia. ¿Le vemos así? Quiera el Señor mostrarnos más acerca de esos aspectos de nuestro Salvador, que es a la vez el Señor. Recordemos que Curios significa Señor, dueño, amo. Y si será importante que reconozcamos que Cristo es el Señor, que leemos, y nadie puede, esto está en 1 Corintios 12:3, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y perdonadme que me refiera otra vez a lo mismo. Los testigos de Jehová no le pueden llamar Señor. Por eso no son salvos. Porque no pueden llamar a Jesús Señor. Ellos tienen otra dimensión. Tienen otro concepto del Señor Jesús. Pero Él no es Dios. Pues nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero es que ellos no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza activa. No mora en nadie. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo cómo? Tienes que confesar que Jesús es el Señor. Ellos no lo hacen. ¿Lo has hecho tú? Amén.
¿Lo has hecho tú? Amén. Porque si tú no reconoces que Jesús es el Señor, todavía no eres salvo o no eres salva. Si no le has visto siquiera un poco más como Él es, no como tú te lo imaginas. ¿Le reconoces como Cristo? Mira, los musulmanes le consideran un profeta. Qué bonito, ¿no? Un profeta. Los hinduistas le creen como maestro iluminado. Un hombre al fin y al cabo. Los musulmanes, un profeta, un hombre. Los judíos creen que Jesús fue un maestro y un rabino, que significa en realidad lo mismo. Pero un hombre que enseña. Y me pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de Cristo? Ese es mi mensaje. ¿Quién es Cristo para ti? El Señor. ¿Quién es? ¿Cómo le ves? ¿Jesucito? ¿El amiguete? El compañero que... él ya me entiende, a veces dice la gente, ¿no? Yo hago esto, pero él ya me entiende, él sabe que yo soy así. ¿Así? ¿Ese es tu Jesús? ¿Ese es tu Cristo? Quiera el Señor. Tú haces esa pregunta. ¿Qué es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? Quiera el Señor ponernos en la situación que puso a Pedro para que veamos más en realidad quién es Él. A veces nos hará falta que tengamos situaciones donde tengamos que ver su magnificencia, su grandeza. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.